Hasta un bulldozer empleó la policía para poder ingresar a una de las plazas de vicio en el sector El Raudal, pues los encargados del expendio ilícito habían instalado 2 puertas blindadas. En otro procedimiento en Niquitao, las autoridades hallaron otro inmueble fortificado con una estructura blindada. En los 3 sitios intervenidos fueron encontrados más de 200 consumidores en condiciones antihigiénicas. Además, fueron decomisadas más de 10.000 dosis de bazuco y marihuana. Desde adentro nos gritaban, pues entren a ver si pueden ustedes, policías, desgraciados, no sé qué. Las autoridades también se incautaron de 5.035 dosis de marihuana en una empresa de encomiendas en el centro de Medellín, que tenían como destino Itagüí. Este año en el Valle del Aburrá van decomisados 9.158 kilos de estupefacientes.